Hola. Bueno, vamos a empezar ahora con la práctica de polinomios. Y al igual que lo que pasó con complejos, ese es un tema que ustedes ya vieron en el CBC, lo vieron con bastante detalle, aunque aquí en el caso de los polinomios tal vez le vamos a em, considerar algunas cosas un poco de otra manera. Vamos a hacer un poco más el paralelismo del conjunto de los polinomios sobre un cuerpo con el conjunto de los números enteros. Entonces empiezo recordando la definición de un polinomio. Para eso necesitamos empezar con un cuerpo, ¿no? Con un cuerpo K, donde lo único que quiero decir cuando tengo el cuerpo K es que tengo dos operaciones, más y por, y sobre todo lo que es importante es que todo elemento distinto de cero es inversible. De los elementos distintos de cero, en realidad los voy a notar así. Esto es K menos el elemento cero. Y en un cuerpo, para todo A en K por, A es inversible para el producto. Existe a menos 1, tal que A por A menos 1 es igual a 1. Bueno, cada cuerpo, por ejemplo, nuestros cuerpos con los que nosotros trabajamos, eh, son, en este caso, nos conocemos el cuerpo de los números racionales. Recuerdo que los enteros no son un cuerpo, porque todos los elementos distintos de cero no son inversibles, solamente el 1 y el menos 1, pero los racionales sí. De hecho, cómo se obtienen los racionales a partir de los enteros, es justamente invirtiendo todos los elementos distintos de cero, permitiéndonos escribir fracciones. Después tenemos el cuerpo de los números reales, que mucho acá no tratamos, tenemos el cuerpo de los números complejos, y si se acuerdan, vimos una pequeña parte en teoría donde hablamos de el z sobre pz para p', y esto también es un cuerpo con las operaciones más por heredadas de Z, las operaciones módulo P, porque justamente P es primo, todo elemento distinto de cero es inversible. Entonces, la notación para los polinomios, voy a ir rápido en esta primera parte porque ustedes ya lo conocen, es K de X, donde entonces el conjunto de las expresiones de la forma a nx a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más a 1 por x más a 0 con, para algún n en n, o sea, esta expresión para algún n en n0, para algún n en n0, o sea, eventualmente n es igual a 0, y los ahí tienen que estar en K. Entonces, esto también lo escribíamos de la forma f igual a la suma para i de 0 a n de a sub i x a la i, con para algún n en n0 y con los a sub i en k. Bueno, ustedes ya vieron esta escritura. Esto, entonces, cuando uno tiene un polinomio f, que es a nx a la n más x a la n menos 1 más a 1 por x más a 0, en K de x, eso quiere decir que tenemos la indeterminada, x se llama indeterminada o variable, x, esto, indeterminada o variable, y los a sub i, que son los coeficientes que acompañan, se llaman los coeficientes. Coeficientes del polinomio. Y recuerdo que si f
está en K de X, esos coeficientes tienen que estar en K. O sea, en la notación K de X, para designar el conjunto de los polinomios, el K designa dónde se encuentran los coeficientes. Bueno, esto de los polinomios es más viejo que Matusalem. O sea, los polinomios toda la vida han existido en matemática porque representan ecuaciones, y lo que uno siempre quiere resolver son ecuaciones. Y entre todo el mundo de las ecuaciones más sencillas son las ecuaciones lineales, y las segundas más sencillas son las ecuaciones polinomiales, o sea, ecuaciones dadas por polinomios. Nos va a interesar encontrar los ceros, lo que se llaman las raíces de esas ecuaciones. Van a ver que de todas maneras, aunque las ecuaciones polinomiales son las más sencillas después de las lineales, no es nada sencillo encontrarle los ceros, las raíces. Pero bueno, estamos con nuestro lenguaje. Insisto en que el n no es el mismo n para todos los polinomios. O sea, un polinomio es una expresión de este tipo finita para algún n, pero el n puede ser 100, 1000, 1.000.000, no es el mismo n para todos. Y es más, vamos a ver con qué voy a empezar. No, voy a empezar con la noción de grado. Voy a empezar con la noción de grado. ¿Por qué? Porque está claro que si uno va a escribir un polinomio, no va a escribir 0 por x a la octava más 0 por x a la séptima más 0 por x a la sexta más 3x a la quinta más 2x a la cuarta, etc. Vamos a empezar a escribir el polinomio desde el mayor exponente en que el coeficiente sea no nulo. Entonces voy a definir el grado. Entonces, primero para esto necesito igualdad entre polinomios, igualdad entre polinomios, igualdad entre polinomios. Entonces supongamos que sean f y g dos polinomios con f, que es la suma de a sub i x a la i, y lo voy a escribir hasta un cierto exponente n, y por conveniencia en este caso voy a escribir g hasta el mismo n, o sea que estoy directamente contradiciendo lo que acabo de decir. En este caso lo voy a escribir así. Eventualmente, si g empieza más abajo que f, voy a completar con ceros. ¿Por qué? Porque quiero escribir la igualdad. Entonces, dos polinomios van a ser iguales si y solo si tienen exactamente los mismos coeficientes. A sub i es igual a b sub i para todos los coeficientes. Para todos los coeficientes que aparecen en la escritura del polinomio. ¿Tá? O sea, dos polinomios son iguales cuando tienen exactamente los mismos coeficientes, no hay lola. Y entonces, el polinomio f es el polinomio nulo, y el polinomio nulo es el que se escribe como 0 por x a lo que sea, más 0 por x cuadrado, más 0 por x más 0, si solo si todos los coeficientes de f son 0. Pero cuando un polinomio no es nulo, tiene coeficientes que no son 0. Y entonces hay un coeficiente n que es el exponente mayor que aparece. Entonces, si f es distinto de 0, entonces hay una forma de escribir f como la suma de a sub i x a la i con i de 0 a n, con a sub n distinto de 0. O sea, cuando el polinomio es no nulo, hay coeficientes que son no nulos, y entonces hay un coeficiente que acompaña el exponente mayor, que es no nulo. Entonces, a este n es lo que se llama el grado de f.
definición, grado de f. Entonces, para definir el grado, sea f en k de x no nulo. Solamente le defino el grado a los polinomios que no son el polinomio nulo. Tal que f es la suma para i de 0 a n de a sub i x a la i con a sub n distinto de 0. Entonces, el grado de f, que va a jugar un rol importante en lo que sigue, es n. Y se nota grado de f igual a n. Grado de f igual a n. O sea, el grado de f es el exponente, el mayor exponente que acompaña a un coeficiente no nulo. Y ya sé que algunos me van a decir, ay, pero yo vi que para el polinomio nulo se puede definir un grado y el grado se define como menos infinito. No, acá no. En esta álgebra 1, el polinomio nulo no tiene grado. Nada de menos infinito. ¿Por qué? Porque el grado, si f es distinto de 0, el grado de f siempre es un número natural o 0. Se tiene esta propiedad. Cuando f no es el 0, existe la noción de grado del polinomio y siempre es un número natural o 0. O sea que si ustedes me van a querer definir, porque por ahí en internet dice que el grado de 0 es menos infinito, eso no es un número natural o 0. Así que acá lo evitamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es como que di vuelta la cosa. Empecé a hablar de grado antes de hablar de las operaciones entre los polinomios. Así que voy a seguir en esta dirección por un ratito antes de recordar las operaciones. Pero bueno, a ver, vamos a un poco de nomenclatura, f. Supongamos que f entonces se escribe como a n x a la n, más a n menos 1 x a la n menos 1, más, a 1 por x más a 0, donde acá estoy entendiendo que siempre voy bajando en el exponente, con a n distinto de 0. Entonces ya vimos que en ese caso, como n es el mayor exponente que está tal que la expresión ahí x a la i está acompañada por un coeficiente no nulo, entonces decimos que n es el grado de f. Y este a sub n, que acompaña, que es el coeficiente que acompaña al grado, lo llamamos el coeficiente principal. Coeficiente principal de f. Es el coeficiente que acompaña a x al grado, es el mayor que aparece de alguna manera. Y lo notamos, coeficiente principal de f. Entonces recuerdo, el grado de f, en este caso, es n. Entonces, este a sub n lo vamos a llamar coeficiente principal, y cuando a sub n es igual a 1, o sea, empezamos en 1, el polinomio empieza en x a la n. Cuando digo empieza es el mayor exponente, ¿no? Cuando a sub n es igual a 1, decimos que f es un polinomio mónico. Es mónico. O sea, los polinomios que empiezan en 1, que tienen coeficiente principal es igual a 1, decimos que son mónicos. Y este coeficiente de grado que acompaña a x a la 0, es a sub 0, el solito, el que no tiene la indeterminada x, lo vamos a llamar término independiente o coeficiente constante o término independiente, coeficiente constante.
o término independiente. Eso es cuando si yo uso esas palabras, independiente. ¿Tá? Entonces esto era un poco el recuerdo de lo que es el grado de un polinomio, únicamente se le da un grado a los polinomios que son no nulos. Bueno, entonces ahora, di un poco vuelta a las cosas, vamos a mirar las operaciones. Operaciones que ustedes ya conocen, operaciones en K de X. Nosotros tenemos los coeficientes en K, donde K es Q, R, S o Z sobre PZ eventualmente, donde en K tenemos operaciones más y por, porque es un cuerpo. Entonces, estas operaciones de K van a inducir por distributividad, por conmutatividad, por asociatividad, por todo eso, las operaciones más y por en el anillo de polinomios K de X. Entonces, ¿cómo se suman dos polinomios? Tenemos dos polinomios, de nuevo son cosas que ustedes conocen bien, así que realmente no voy a tardar mucho tiempo en esto. Con f igual a la suma de a sub i por x a la i, con i de 0 a n, y acá me voy a nuevamente contradecir con lo que acabo de decir de la cuestión del grado, voy a escribirme todos los coeficientes hasta el mismo n, eventualmente completo con ceros. Entonces simplemente la suma f más g es hacer la suma de los dos polinomios. Entonces, ¿quién va a ser el coeficiente que acompaña el monomio, el x a la i? ¿Quién va a ser el coeficiente que acompaña x a la i? Va a ser simplemente sumar los dos coeficientes. O sea que la suma está definida como a sub i más b sub i por x a la i. Y esto creo que todos lo tienen claro, ¿no? O sea, la suma de dos polinomios simplemente es sumar coeficiente a coeficiente. Poner en factor común los coeficientes que acompañan el mismo x a la i. ¿Vamos bien con la suma? Después voy a hacer un par de ejemplos, pero los dejo para después. Y esta suma tiene buenas propiedades, es conmutativa, es asociativa, hay un elemento neutro para la suma que es el polinomio nulo, porque si yo a un polinomio le sumo el polinomio nulo no me cambia nada, y todo polinomio f tiene su opuesto, que es el polinomio menos f, que es cambiarle el signo a todos los coeficientes, ¿no? Porque f más menos f me da el polinomio nulo, si le cambio el signo a todos los coeficientes. ¿no? Entonces, si f es la suma de a sub i x a la i, menos f es la suma de menos a sub i x a la i. Así que la suma en realidad no representa ningún problema. Vamos a mirar el producto. Producto. ¿Dónde estoy? Vamos a mirar el producto. Ni sé dónde estoy. Bueno, producto. Esta es la suma. Producto. Esta es la suma. Esta es la suma. El producto es como más interesante, se hace por distributiva. Ahora sí, para el producto voy a escribir como f y g. Bueno, con f, lo voy a escribir con f igual a la suma de a sub i x a la i para i de 0 a n, pero acá voy a escribir que g puede eventualmente terminar en otro lugar que no sea el n, y lo voy a escribir como j de 0 a m, b sub j por x a la j, para que sea más claro. Entonces, el producto se obtiene haciendo el producto por distributiva. Entonces, esto, ¿qué va a hacer? Cuando yo haga todo este producto, déjenme hacer un ejemplo antes de completar esto. Ejemplo. Tomemos f igual a 5x a la cuarta más 3x cuadrado menos 1, y g igual a x cuadrado más x más 1, que por ejemplo son polinomios que los puedo mirar en q de x.
También los puedo mirar en R de X, en C de X, pero bueno, en Q de X. Entonces, cuando yo hago F más G, es simplemente sumar coeficiente a coeficiente. Me va a quedar 5x a la cuarta más 4x cuadrado, ¿estamos de acuerdo? El 3 más el 1, 4x cuadrado, más x, que es un polinomio que queda en Q de X. Y cuando yo hago f por g, ¿qué va a pasar? Bueno, tendría que hacer la distributiva, pero lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer distinto para poder escribirles la fórmula bien. Voy a pensar, bueno, pero cuando yo hago la distributiva entre 5x cuarta más 3x cuadrado menos 1 por x cuadrado más x más 1, ¿quién va a ser el exponente más grande que me aparece? Es cuando yo hago 5x a la cuarta por x cuadrado. Y me va a aparecer un coeficiente, un exponente, un x a la sexta. Ese va a ser el más grande que me va a aparecer. ¿Está bien? ¿Y quién es el coeficiente que acompaña este x a la sexta? Bueno, acá, con este f y con este g, la única forma de obtener x a la sexta es haciendo x a la cuarta por x al cuadrado, o sea que el coeficiente sí o sí va a ser 5. Después, ¿tengo alguna forma de obtener el coeficiente x a la quinta? Sí, obtengo un coeficiente x a la quinta, perdón, el x a la quinta, no el coeficiente. Obtengo el x a la quinta cuando hago x a la cuarta por x. ¿Hay otra forma de obtener x a la quinta? X a la cuarta por x. No, no tengo otra forma de obtener x a la quinta cuando caso los exponentes de f con los exponentes de g. No hay otro modo. Entonces, ¿quién va a ser el coeficiente de x a la quinta? La única forma de obtenerlo va a ser este con este. ¿Está? Y entonces me va a quedar 5x a la quinta. Este ejemplo no sé si es muy feliz, porque hay pocos casos donde vamos a tener que hacer operaciones, pero quiero que se den cuenta. Bueno, a ver, ¿cómo obtengo x a la cuarta? ¿Qué formas tengo de obtener x a la cuarta? Yo puedo obtener x a la cuarta haciendo el x a la cuarta de f con el 1, con la parte constante, o x a la cuarta haciendo el x cuadrado de f con el x cuadrado de g. O sea que acá tengo dos formas de obtener x a la cuarta, solamente dos formas, es hacer 5 por 1, o que se suma por la distributiva 3 por 1. O sea que el coeficiente de x a la cuarta va a ser 5 más 3, 8. ¿Está? ¿Quién va a ser? Y nada más, porque no tengo otra forma de obtener x a la cuarta. Porque 4 más 0 o 2 más 2 acá, no tengo ningún 3. Bueno, ¿cómo obtengo el coeficiente de x al cubo? Acá de nuevo el coeficiente de x al cubo es bien sencillo, porque hay una única forma de obtener x al cubo, que es casando este x cuadrado de acá con este x acá solito. No tengo otra forma de obtener x al cubo. ¿Está? Porque no hay. O sea, para obtener x al cubo necesito que sea x al cubo es 3 más 0, que no hay ningún exponente 3, 2 más 1, que el único lugar donde tengo un 1 es en el segundo polinomio, y 1 más 2 o 0 más 3. Así que otra forma de obtener x al cubo no tengo, con lo cual el coeficiente de x al cubo es bien fácil, es el de x cuadrado de f por el de x de g, o sea, me da 3, y siempre me olvido de que tengo que cambiar el lápiz, 3. Bueno, en x cuadrado ahora, vamos al x cuadrado. ¿De qué formas puedo obtener x cuadrado? Y acá tengo únicamente dos formas de obtener x cuadrado. Es casando el x cuadrado de f con el 1 de g, o casando el menos 1 de f con el x cuadrado de g. ¿Se ve? Es la única forma, porque no tengo una x en f que me aporte para casarlo con el x de g. Entonces me queda que es 3 por 1 menos 1 por 1. O sea que el coeficiente es 3 menos 1, 2. Y después, ¿de cuántas maneras puedo obtener la x? La x solamente se obtiene con el menos 1 del primer polinomio y el x del segundo, o sea que me queda menos x y menos 1.
Y esto es el polinomio producto en este caso, 5x a la sexta más 5x a la quinta, más 8x a la cuarta, más 3x al cubo, más 2x cuadrado, menos x menos 1. Y se ve, si no, ustedes pueden hacer todas las cuentas y reagrupar. Pero lo interesante es que esto también, porque lo que estamos haciendo son operaciones en Q, que cuando yo hago la suma y el producto de polinomios en Q de X, entonces tanto la suma como el producto me quedan en K de X. Si yo miro polinomios con coeficientes en K, tanto la suma como el producto me quedan en K de X. Bueno, entonces, ¿cómo voy a escribir esto del producto? Ya vimos que el exponente mayor se obtiene usando el exponente mayor de f con el exponente mayor de g. Entonces va a ser la suma para acá de 0 a n más m por x a la k. Pero ¿quién va a ser el exponente, el coeficiente que acompaña a este x a la k? Por lo que expliqué recién, hay que ver todas las formas posibles de obtener el exponente k como sumas de i's exponentes de f con j's exponentes de g. Entonces, esto va a ser la suma, y permítanme usar esta notación, i más j igual a k, que es decir, todas las formas que tengo de combinar i's, que son los exponentes de f, con j, exponentes de g, y que la suma me dé k, de a sub i por b sub j. Esta es la fórmula para el producto. Y si eventualmente, o sea, los a sub i que no aparecen, o los b sub j que no aparecen, se los toma como cero. Se los toma como cero. O sea que si acá en mi ejemplo f no tenía, el coeficiente de grado 3 de f es 0. El coeficiente de grado 3 de f es 0. Entonces lo tomo como 0. ¿Está? Entonces esta es la fórmula del producto general, de producto de dos polinomios. Esta es la fórmula general del producto de dos polinomios, y el producto de dos polinomios de k de x siempre está en k de x, y acá tenemos la fórmula general de la suma de dos polinomios. Hasta acá nada nuevo, todos siguen, ¿no? Nada nuevo. Este es el producto. Y esta operación producto le pasa, como le pasa a la operación producto y suma de k, es asociativa, conmutativa. Hay un elemento neutro para el producto. ¿Quién es el polinomio que no cambia nada? El polinomio 1, ¿no? Que f por 1, este es un polinomio. O sea, los números también son polinomios de grado 0. Siempre me da f. Y del mismo modo teníamos que f más 0 siempre me da f para todo f en k de x. El 0 también es un polinomio, es ese polinomio del que hablábamos que no tiene grado. Hasta acá estamos, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, antes tengo que mencionar una cosa que no mencioné, que cuando yo miro acá de x con esta operación más y con esta operación producto, resulta que por estas propiedades que cumplen la suma y el producto, que es conmutativo, asociativo, elemento neutro para la suma y todo opuesto aditivo para la suma, y para el producto es conmutativa, asociativa, elemento neutro 1, pero vamos a ver enseguida que no todos los polinomios tienen inverso. Y se cumple también la distributividad del producto sobre la suma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago f más g
por un polinomio h, no, lo voy a poner así, f por g más h, que queda más lindo, f por g más h me da lo mismo que hacer f por g más f por h, la famosa propiedad distributiva. Entonces resulta que este conjunto es lo que se llama un anillo conmutativo. Cumple las mismas propiedades que cumple el conjunto Z de números enteros. El conjunto de Z de números enteros también tiene su suma, su producto, y valen las mismas propiedades abstractas, ¿no? Conmutatividad, asociatividad, elemento neutro para la suma, para el producto, opuesto aditivo, no inverso para todos los elementos, y la distributividad del producto sobre la suma. ¿Está? Entonces ahora nos vamos a concentrar un poco en la conexión del grado con estas operaciones. Nos concentramos un poco entonces en cómo se comporta el grado con estas operaciones. Entonces, fíjense, vamos a empezar por lo más fácil. Vamos a empezar por el producto. Lo más fácil. Uno, observación, es que si f es 0, el polinomio nulo, ¿cuánto da f por g? Cualquiera sea g un polinomio. O sea, lo voy a escribir distinto. ¿Cuánto da el polinomio 0 por f para todo f en k de x? ¿Cuánto da el polinomio 0 por f? Fíjense que si todos los coeficientes son 0, cuando yo hago este producto, f por g, que es la suma de a sub i por b sub j, si todos los b sub j son 0, me va a quedar siempre 0 por la distributiva. O sea que 0 por f siempre me da el polinomio nulo. Entonces, en realidad, el 0 no tiene mucho interés. Entonces, para el producto, vamos a asumir que f y g son ambos no nulos. No nulos, ambos. Ninguno de los dos es 0, porque si alguno de los dos es 0, ya sabemos que el producto me da 0. Entonces, vamos de nuevo a mi ejemplo. Vamos a mirar quién es el coeficiente principal de f por g. Entonces, fíjense en mi ejemplo, cuando yo hice el ejemplo, la única forma de obtener el coeficiente que acompaña a x a la sexta era tomar el coeficiente que acompaña a x a la cuarta, el 5 que es el coeficiente principal, y tomar, no, marqué algo mal, marqué el de la suma, tenía que marcar acá, el coeficiente que acompaña x a la cuarta, multiplicarlo por el coeficiente que acompaña x cuadrado. Esa es la única forma de obtener x a la sexta. Y se ve fácilmente en general que la única forma, si el grado de f es n, o sea que a sub n es distinto de 0, y el grado de g es m, o sea que b sub m es distinto de 0, la única forma de obtener x a la n más m es tomar a sub n con b sub m. Hay una única posibilidad, ¿está? Porque si el exponente mayor de f es n y el exponente mayor de g es m, para obtener n más m tengo que tomar s con s. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que el coeficiente principal del producto es el producto de los coeficientes principales. El coeficiente principal del producto es el producto de los coeficientes principales. Que por supuesto, para dos polinomios no nulos, los coeficientes principales son no nulos, o sea que esto no es el 0. ¿No? Porque estoy multiplicando dos números no nulos, y cuando multiplico números no nulos me da no nulo. ¿Está bien? Y esto implica entonces que quién es el grado del producto.
el grado del producto de polinomios no nulos es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? A ver. Entonces el coeficiente principal se obtiene, ¿no? O sea que tenemos que el coeficiente principal de f por g es el a sub n por el b sub m, que acompaña ¿a quién? X a la n más m, ¿no? Entonces el grado del producto, ojo con esto, no es el producto de los grados, sino que es la suma de los grados. El grado del producto siempre es la suma de los grados, siempre que considere polinomios no nulos. Grado del producto siempre es la suma de los grados. Entonces esto es lo que vale para el producto, bien sencillo. Grado del producto es la suma de los grados. Vamos a la suma. La suma hay que tener un poquitín más de cuidado, suma, porque por ejemplo, hagamos nuestros ejemplos. Antes hicimos el ejemplo con f y g. F era 5x a la cuarta más 3x cuadrado menos 1. G es x cuadrado más x más 1. Y voy a tomar también un h, que es menos x cuadrado menos 2x más 3. Entonces fíjense que cuando yo hacía f más g era bien fácil, porque es 5x a la cuarta más 3 más 1, 4 por x cuadrado, menos 1 más 1, y me quedaba esto. Creo que no me quedó nada más, ¿no? Ah, no, me olvidé un término, el x. 5x a la cuarta, después sumo lo que tiene x cubo, no tiene nada, 3 con 1 me da 4 para x cuadrado, me comí el x, y el menos 1 más 1 me da 0. Y en este caso, ¿cuánto es el grado de la suma? En este caso me da que es 4, que coincide con el grado de f en este caso, ¿no? El grado de f es el máximo de los 2 grados. Pero si yo agarro g más h, ¿cuánto me da g más h? Me da, ¿quién acompaña x al cuadrado? Lo que acompaña x cuadrado es, acá tenemos el coeficiente 1 en g, coeficiente menos 1 en h. O sea que me queda 0 por x cuadrado. Después me queda más 1 por x menos 2 por x, que me queda menos x, más 1 más 3, que me queda 4. O sea, es menos x más 4. O sea que en este caso, el grado de la suma no es 2, sino que es 3. Que es 3, que es 1. 1, o sea, bajó, bajó. ¿Y por qué bajó ese grado? Bajó porque justamente f y g tienen el mismo grado y el coeficiente principal de f se cancela con el coeficiente principal de g. ¿Tá? Por eso es que bajó el grado. O sea que el grado de la suma no siempre es igual al máximo de los grados. Puede bajar si se cancelan los coeficientes principales. Y más aún, ¿qué pasa con hacer f más menos f? F tenía grado 4, pero si yo hago f más menos f me da 0, que no tiene grado. ¿Está bien? Así que hay que tener un poco de cuidado. Entonces, la afirmación es, sean f y g en k de x no nulos, tales que f más g no es 0. O sea, g no es menos f. Porque si g es menos f, cuando lo sumo me da 0 y la suma no tiene grado. Entonces, lo que siempre vale es que el grado de la suma es menor o igual que el máximo de los grados. El máximo. El máximo va a ser el que siempre va a ganar, pero
puede ser que baje si se cancelan los coeficientes principales. Entonces, si grado de f más g es igual al máximo entre el grado de f y el grado de g, cuando son distintos los grados, porque ahí no se va a poder cancelar el coeficiente principal, o tienen mismo grado, pero no se cancelan los coeficientes principales. A sub n distinto de menos b sub n. No se cancelan los coeficientes principales. Tienen el mismo grado n, pero cuando yo sumo los coeficientes principales me da 0. Me da distinto de 0. O sea, grado de f más g va a ser estrictamente menor que el que grado de f. Bueno, si grado de f igual a grado de g, entonces, igual a n, lo voy a llamar n, entonces el grado de f más g es estrictamente menor que el n, o sea, baja el grado si solo si el coeficiente principal de f más el coeficiente principal de g me da 0. Cuando lo sumo se cancelan. ¿Está? O sea, en general, cuando yo sume dos polinomios cualesquiera, el grado de la suma va a ser el máximo de los grados, en general. Pero, salvo en el caso que los dos polinomios tengan el mismo grado, que los tengo que mirar con más atención. Si los dos polinomios tienen el mismo grado, pero los coeficientes principales cuando los sumo me da distinto de 0, se va a seguir manteniendo que el grado de la suma es el máximo de los grados, de cualquiera de los dos grados. Pero si los coeficientes principales cuando los sumo me da 0, es que se cancelan, entonces baja el grado. ¿Vamos bien con esto del grado? Entonces, esto nos va a permitir estudiar quiénes son los polinomios en K de X que son inversibles. Entonces, esto nos va a permitir estudiar quiénes son los inversibles de K de X, que claramente tienen que ser todos no nulos, porque el 0 es absorbente, 0 por F siempre me da 0. Entonces, vamos a estudiar quiénes son los inversibles de K de X. Entonces, la afirmación es que F en K de X es inversible. ¿Qué quiere decir que sea inversible para el producto? O sea, existe G en K de X tal que F por G es igual a 1, eso es decir que F es inversible. Si, solo si, vamos a verlo enseguida, F en realidad es un polinomio constante, no tiene la indeterminada X. F es un polinomio, lo que se llama un polinomio constante. El polinomio 3 es un elemento de K, pero también es un elemento de K de X, 3 por X a la 0, 3 por 1, pero no puede ser igual a 0, este F. Entonces vamos a probar esto, que los únicos elementos inversibles en K de X son las constantes no nulas. Los únicos elementos inversibles en K de X son las constantes no nulas. Demostración. Vamos a empezar con la más fácil. Obviamente, si F, la vuelta, si F es una constante no nula, entonces F es inversible.
¿Quién es f menos 1? Es 1 sobre c, que es un elemento de K, que está incluido en K de X. O sea, f inversible. Estamos usando que las operaciones en K de X son como las operaciones en K, es coeficiente a coeficiente. Así que las constantes no nulas son inversibles. Pero ojo, el 0 no, ya sabemos que el 0 no es inversible, tiene que ser una constante no nula. Para estudiar la ida, para estudiar cuáles son los polinomios que son inversibles, lo que vamos a hacer es usar este concepto de grado, ¿no? Porque si f es inversible, f es no nulo, tiene grado. Porque el 0 no es inversible, ya sabemos, y tiene grado. Entonces, si f por g, si f es inversible, ya sabemos que existe un g en K de X, tal que f por g es igual a 1. F por g tiene que ser el polinomio 1, pero si dos polinomios son iguales, tienen el mismo grado. ¿No? Estamos de acuerdo que si dos polinomios son iguales, tienen el mismo grado. Pero el grado del polinomio 1, del polinomio constante 1, tiene grado 0, ¿no? Porque es 1 por x a la 0. Entonces, esto implica, habiendo visto que el grado del producto es la suma de los grados, el grado de la suma de los dos grados tiene que ser 0. La suma de los dos grados tiene que ser 0, pero los grados son números que están en n empezando desde el 0, en n0. ¿Cómo obtengo el 0 como suma de dos números mayores o iguales que 0? Esto implica que el grado de f tiene que ser 0. Porque la única combinación posible es hacer 0 más 0. Con lo cual, f es una constante porque tiene grado 0 y es no nula porque tiene grado. Así que f es constante no nula. Con lo cual, los únicos inversibles de K de X son las constantes no nulas. Los únicos polinomios inversibles son las constantes no nulas. ¿Ustedes se acuerdan cuando habíamos estudiado quiénes eran los inversibles de Z? Los únicos elementos inversibles en Z era más menos 1, ¿no? En Z no todo entero era divisible por cualquier entero. Solamente se podía dividir un entero cualquiera por más menos 1 y por algunos otros divisores, pero no cualquier número. Y esto es lo que hacía la riqueza de Z, que uno podía definir el concepto de divisibilidad. Y acá va a pasar lo mismo. Como no todos los polinomios son inversibles, como no todos los polinomios no nulos son inversibles, entonces va a tener sentido definir el concepto de divisibilidad en K de X. Va a ser un concepto rico, porque si todo dividiera todo, no sería un concepto rico, no nos aportaría nada. Pero bueno, como no todos los inversibles en K de X, no todos los polinomios son inversibles en K de X, va a ser interesante el concepto de divisibilidad. Y esto es lo que vamos a hacer. La clase que viene vamos a hacer todo el paralelismo que hay entre K de X, el anillo K de X y el anillo Z. Y fíjense que el rol que en Z juegan más menos 1, que son los inversibles, las unidades, en K de X lo van a jugar las constantes no nulas. Concluyo con esto. En Z teníamos siempre el número más y el número menos. Más 5, menos 5. Y bueno, y uno cuando pensaba en primos decía, bueno, me quedo con el positivo, porque la divisibilidad no depende del signo. En K de X lo que va a ocurrir es que siempre que tenga un polinomio f, vamos a tener todos los polinomios c por f, donde c es una constante no nula, que van a jugar el mismo papel. Van a jugar el mismo papel. Entonces, un polinomio va a dividir otro polinomio si solo si el c por
F divide al C por G. Y entonces lo que voy a hacer, y lo voy a explicar mejor la clase que viene, es quedarme como representantes, como en Z me quedaba con los positivos, en cada X me voy a quedar con los polinomios mónicos, van a ser mis representantes. ¿Está? Bueno, nada, todo esto ya lo sabían, lo que pasa es que estamos viendo como un enfoque un poquito distinto nada más. Adiós.